Bienvenidos al programa Cuidando tu Salud del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Les saluda la doctora Zaida Zapata Aguirre, especialista en medicina familiar, docente del Instituto Universitario Bolivariano. Al día de hoy vamos a tratar un tema de gran importancia como son la intervención de enfermería en pacientes pediátricos con shock anafiláctico. Agradecemos a toda nuestra audiencia que se conecta semana tras semana para observarnos y tratar temas de salud de suma importancia. Por supuesto, dirigido para todos quienes son nuestros alumnos y la comunidad en general. El día de hoy hemos invitado al doctor Henry Leonardo Celisoto. Él es médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Doctor Leonardo, bienvenido. Estar en el programa. Gracias, doctor. El día de hoy, doctor, como hemos mencionado, vamos a tratar acerca del tema de lo que es la intervención de enfermería, sobre todo en pacientes pediátricos que tengan un shock anafiláctico. En cuanto a lo que es el shock anafiláctico, estimado doctor, ¿cómo nosotros en sí podríamos definir al shock anafiláctico? Sí, bueno, básicamente en estos casos, lo que es shock es una disminución del aporte sanguíneo a nivel de todos los tejidos. En el contexto de la parte anafiláctica, podemos considerar que es una disminución del aporte sanguíneo secundario a una reacción alérgica importante que puede ocurrir tanto en minutos o incluso hasta se puede alargar a horas en el paciente. Perfecto. Doctor, en cuanto a nosotros, la definición, si bien ya la hemos estipulado, ¿cómo nosotros podemos ratificar o decir las incidencias que nos puedan llevar a esto? Dígase la etiología, las causas en sí que nos puedan llevar a un shock anafiláctico. ¿Cuáles seríamos, de entre tantas que existen, cuáles podríamos mencionar, doctor, en cuanto a este tipo de patología que es muy emergente para la vida? Claro, bueno, llevando el contexto básicamente en niños, en la parte pediátrica, eh, podríamos limitarnos básicamente a tres causas fundamentales, a tres tipos de etiologías fundamentales, como las cuales tenemos a la parte de los alimentos, generalmente algún tipo de alimento, principalmente lo que son pescado, camarón. Otra de las causas también suele ser la picadura de insectos, principalmente los hemiptóferos, como por ejemplo las abejas, las avispas y arañas también podemos llevar. Y por último, la causa de los medicamentos, principalmente las penicilinas, que muchos niños son bueno, tienen han desarrollado bastante ese tipo de situaciones de alergias a las penicilinas. Cabe resaltar que es importante determinar esto a tiempo, ya que es una emergencia médica. Perfecto. Doctor, continuando con nuestra intervención y hablando del shock anafiláctico, sobre todo en edades pediátricas, si bien nosotros hemos hablado de la definición, hemos hablado de su etiología, ¿cuáles serían los signos y los síntomas que nosotros podemos identificar cuando un paciente pediátrico se encuentra en un proceso de anafilaxia? Teniendo en cuenta, por supuesto, que existen diferentes estadios antes de llegar o, en su defecto, personas que tienen mucha sensibilización y puedan llegar inmediatamente al shock anafiláctico. En base a estas situaciones, ¿cómo nosotros podemos basarnos en cuanto a los signos y los síntomas que tiene para identificar nosotros el shock anafiláctico? Claro, bueno, básicamente hay que tener en un principio su etiología, como acabamos de mencionar. Posteriormente a esto, tendríamos que evidenciar, generalmente suelen haber afectaciones a nivel de mucosas, que suele ser el primer signo manifiesto a nivel de lo que son las mucosas, como es los labios, suele haber edema, o sea, hinchazón a nivel de los labios, de la úvula, estas partes. Posteriormente se continúa con compromiso a nivel respiratorio, como por ejemplo disminución bueno, hay una disnea, hay una dificultad para respirar,
Y secundariamente a esto, que llegamos al choque, es una disminución de la tensión arterial importante, que podemos evidenciar que el paciente se puede desmayar. Esta es una de las causas que pueden ocasionar. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Estamos ubicados en la ciudad de Loja, al sur del Ecuador, ubicados en las calles José Antonio Eguiguren y Bolívar. Le recordamos también a todos quienes nos están observando que estamos ya en periodo de matrículas abril-septiembre 2023. Es así que quedan todos cordialmente invitados para que puedan venir acá al instituto, conocer las instalaciones y pedir cualquier tipo de información para que tú puedas matricularte, ser parte de nuestro Instituto Superior Universitario Bolivariano, mismo que cuenta con instalaciones muy modernas, con sus laboratorios de vanguardia, así que puedes venir, puedes pedir cualquier tipo de información o también seguirnos a través de nuestras páginas sociales, a través de lo que es Facebook, Instagram y todas nuestras redes sociales, también como puedes encontrarnos en www.tbolivariano.edu.es. Somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. Agradecemos también a todos quienes son nuestros auspiciantes, como son el Larkin Community Hospital de Miami, al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, al Hospital Manuel Ignacio Montero de Loja. Somos transmitidos en vivo y en directo a través de nuestra página de Facebook Live del Instituto Superior Universitario Bolivariano, así como también somos transmitidos por Ecotel TV, Plus TV, Lo del Momento Loja, Primer Reporte, Macará TV y Radio Lluvia. A todos quienes nos observan semana tras semana, les agradecemos y los invitamos a que sigan siendo partícipe de nuestro programa. Continuando con el doctor Henry, vamos, doctor, a seguir con nuestro programa, que sin duda tenemos ya una gran audiencia, estamos visualizándonos, quienes ya se están conectando y somos una red muy grande, muy amplia, todos quienes nos están observando. Es así, doctor Henry, que seguimos en las diferentes preguntas que estamos planteándonos para poder abarcar acerca de este tema tan importante como es el shock anafiláctico, sobre todo en edades pediátricas. Doctor, en cuanto, si bien nosotros hablamos definición, hablamos la etiología, los signos y los síntomas, ¿cómo nosotros en sí podemos ya definir el diagnóstico de un paciente con shock anafiláctico? Bueno, básicamente tenemos que hacer también un diagnóstico diferencial, ¿no? En estos casos del shock anafiláctico siempre hay su etiología principalmente. Por ahí empezamos, básicamente investigando la etiología y las causas. En cuanto al shock anafiláctico, hay que considerar también otras causas de obstrucción respiratoria previa. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la etiología. Posteriormente a eso podemos hacer, existen ciertas pruebas que se puede hacer en sangre, como lo son látex, también se puede hacer, se puede pedir anticuerpos a nivel de sangre. Son pruebas de laboratorio que nos ayudan también con el diagnóstico, pero como lo mencioné, siempre nos basamos principalmente en la etiología y cómo empezó, cómo fue el desencadenante de la patología. Perfecto. Doctor, estamos en vivo y por supuesto cabe enviar algunos saludos, doctor, que nos están siempre mencionando, como son Fernanda Silva, María Samaniego, estamos Jocelyn Quituizaca, conectados a todos ellos también. Les damos un cordial saludo y a toda esa comunidad que se encuentra conectada semana tras semana. Sin duda, doctor, nos harán algunas preguntas que posteriormente estaremos respondiendo. Doctor, continuando con nuestra intervención en cuanto a shock anafiláctico, nosotros en sí, ¿cuál podríamos hacer el tratamiento inicial de estos pacientes con shock anafiláctico? Hablemos en el área de emergencia, porque generalmente si definimos el shock anafiláctico, estamos hablando de una emergencia, lo que pone en peligro inminente para la vida. ¿Cuáles serían el principal tratamiento, el principio que nosotros tomaríamos para tratar estos pacientes? Ya, bueno, como usted lo acabó de mencionar, el shock anafiláctico en estos casos es una emergencia médica y una emergencia médica como tal hay que tratarla con el ABCD del choque. Iniciamos básicamente
realizando una buena apertura de la vía aérea. También tenemos que evidenciar cómo se encuentra la respiración del paciente. Evidenciamos en estos casos cómo se encuentra en su oximetría, si es que el paciente necesita de oxígeno. Eh, Además, hay que evidenciar cómo está la circulación, principalmente y llevando a este contexto que se trata de un choque si decimos que es una disminución del aporte sanguíneo a los tejidos, hay que evidenciar principalmente lo que es la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, que son los componentes principales en estos casos que vamos a controlar. También hay que hacer una evaluación neurológica, principalmente llevando al paciente, evaluando las tres esferas, si se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona. Generalmente otra de las herramientas útiles que, bueno, que básicamente se utiliza más en traumatismo cráneoencefálico, pero que también se lo ha tratado para otras patologías, se lo toma también, que es la escala de coma de Glasgow, ¿no? Eh, y por último, hay que evidenciar otros aspectos, como por ejemplo que el paciente se encuentre con una adecuada temperatura y evaluar otras causas, por ejemplo, que tenga lesiones secundarias y añadidas. Perfecto. Doctor, nosotros, hablando un poquito más en cuanto a su experiencia, por supuesto, de cuidados intensivos, ¿qué tan frecuente o cómo ha sido su experiencia en cuidados intensivos en cuanto a estos pacientes que hayan sufrido un shock anafiláctico y que, por supuesto, hayan tenido que ingresar en una unidad de cuidados intensivos? Cuéntenos cuál ha sido su experiencia en cuanto a este tipo de pacientes. Bueno, sí, la verdad, muy pocos pacientes, en cuanto a mi experiencia, muy pocos pacientes llegan a la unidad de cuidados intensivos porque generalmente siempre se los evalúa en la emergencia y se inicia las dosis de epinefrina, que es la primera línea de tratamiento y hay una, hay un retro en la situación de la progresión de la enfermedad. Sin embargo, los pacientes que han avanzado a un edema importante de la vía respiratoria y que ameritan el ingreso a UCI, ya sea para ventilación mecánica invasiva o para el uso de vasoactivos, generalmente estos pacientes llevan un pronóstico medianamente favorable. Generalmente en estos pacientes se utiliza, como les mencioné, la dosis de epinefrina y se hace una parada en los síntomas, en avanzar en los síntomas de esta patología. Pero sí, los pacientes se recuperan en un proceso satisfactorio en aproximadamente unos 72 horas a 4 días más o menos. Perfecto, interesante, doctor. Continuando, en esta parte, doctor, de los tratamientos terapéuticos, usted si bien nos habló acerca de la adrenalina, ¿no? ¿Cuáles serían, por supuesto, el beneficio? eh, Retroceder, ¿no? Y de que el paciente, por supuesto, se recupere, pero ¿cuál sería también la parte contraproducente, tal vez, de estos tipos de medicamentos al utilizar? Ya, claro, bueno, en estos casos, una de las contraindicaciones de la epinefrina sería la hipersensibilidad a la epinefrina mismo, que bueno, no son muy pocos los casos, pero sí hay. En estos casos podremos utilizar una segunda línea de tratamiento, como lo son los antihistamínicos, corticoides, que se los puede dar tanto, bueno, corticoides en estos casos sin infusión, pero generalmente sí suelen responder a la primera línea de tratamiento. Eh, la epinefrina, en estos casos resulta una línea de tratamiento muy efectiva, por lo cual es la de primera línea que se la utiliza con mayor frecuencia. Dentro de de ciertos efectos secundarios de la adrenalina, casi son muy pocos, pero la verdad se encuentran cefaleas, arritmias que también podemos encontrar y principalmente lo que es la hipersensibilidad, que es la contraindicación directa de este tipo de tratamiento. Pero igual con todo, como es una emergencia, siempre un choque anafiláctico, siempre al paciente se lo tiene monitorizando continuamente. Perfecto. Doctor, dentro de las preguntas que nos realizan es, ¿cuál es la dosis de adrenalina a utilizar en los pacientes?
Ya, la dosis de adrenalina generalmente es entre 0,1 a un miligramo por kilogramo, que básicamente se lo utiliza en bomba de infusión, generalmente se lo suele administrar. Eso básicamente, y como les mencioné, la respuesta es adecuada, generalmente suele ser adecuada la respuesta a la epinefrina. Perfecto. Doctor, nosotros si bien más adelante vamos a tener un proceso en el cual nosotros vamos a realizar a manera de un resumen, lo invitamos, doctor, a que seamos partícipe del mismo y en unos breves minutos estaremos dando paso a nuestros docentes que van a realizar la parte práctica acerca de este tema tan importante como es la intervención de enfermería en pacientes pediátricos con shock anafiláctico. No sin antes recordarles que somos Instituto Superior Universitario Bolivariano. El instituto cuenta con toda la infraestructura para que tú puedas estudiar. Somos categoría A. Puedes obtener tu título en enfermería registrado en el CENESID. Asimismo, se está ofertando maestrías con cuarto nivel. Toda la información puedes venir acá al instituto, se te puede proporcionar de manera personal o puedes ingresar a nuestras páginas como son www.tbolivariano.edu.es. Así también puedes visitar nuestras páginas de Facebook, Instagram y puedes tener toda la información que tú necesites. Estamos ya en periodo de matrículas abril-septiembre 2023. Esta semana también estamos ya concluyéndolo con la casa abierta que sin duda ha tenido una gran acogida por parte de todos los colegios la gran mayoría de los colegios de la ciudad de Loja. Sin duda ha sido una experiencia muy bonita, muy acogedora para todos quienes formamos parte del Instituto Superior Universitario Bolivariano. Es así que con esto vamos a dar paso ya a nuestros docentes que ya se encuentran en los laboratorios para dar paso a la parte práctica. Adelante, compañeros. A continuación, vamos a presentar el caso referente a shock anafiláctico en pacientes pediátricos. Padres de familia requieren los servicios de emergencia al notar que su hijo, paciente masculino de 8 años de edad, presenta las siguientes manifestaciones: enrojecimiento e inflamación alrededor de los labios concomitante con edema de mucosas orales, presenta manifestaciones como ronchas en la piel, es decir, una dermatitis de carácter alérgico. El paciente refiere también sensación de náusea que no llega al vómito, dolor abdominal y también una leve pérdida de la conciencia. Ante esto, acuden los servicios de emergencia y se traslada a la unidad de emergencias de esta casa de salud. Inicialmente, al paciente se pretende la instauración de medidas de soporte, inicialmente con oxigenoterapia, instauración de una vía periférica, medidas farmacológicas como epinefrina y también se requiere la evaluación de la vía aérea ante un eventual cierre de las estructuras. De momento se evidencia un Malpati 2, por lo tanto también se sugiere a los servicios de emergencia de esta casa de salud mantener listos los equipos de intubación ante una necesidad de este procedimiento. Listo, muchas gracias, doctor. A continuación vamos a realizar lo que son los cuidados que corresponden en cuanto al personal de enfermería para este tipo de paciente. Una vez que ya se ha verificado las percepciones médicas que se encuentran en la historia clínica de nuestro paciente, procedemos a verificar los insumos que requerimos para ello. Inicialmente vamos a hacer el control de signos vitales. En este caso lo vamos a hacer a través de un monitor. Siempre debemos verificar que este equipo se encuentre funcional y que se encuentre conectado a una corriente, ya que la monitorización en estos pacientes debe ser continua. Considerando que nuestro paciente tiene 8 años, se debe utilizar el instrumento y material acorde a la edad y a la anatomía de nuestro paciente. Vamos a comenzar a hacer las tomas de la saturación de oxígeno. Para ello, debemos siempre verificar que las manos de nuestros pacientes se encuentren limpias
En tal caso de que se encontraran con esmalte de uña, se debe proceder a retirar. Tenemos para tomar lo que es la saturación de oxígeno los dedos de la mano. Si se nos dificulta hacerlo en la mano, podemos hacerlo también en el lóbulo de la oreja. En este caso vamos a comenzar tomando la saturación de oxígeno en el dedo índice de nuestro paciente, observando los valores de monitor. En este caso, nuestro paciente presenta una saturación de oxígeno de 82%. Por lo tanto, ya entendemos que nuestro paciente requiere que se le administre oxígeno a través de una mascarilla. Y seguidamente procedemos a realizar la toma de la presión arterial, considerando que el tensiómetro debe ser adecuado para el niño que tiene 8 años. En este caso, igual vamos a realizar la toma de los signos vitales en el brazo derecho para tratar de movilizar solo brazo y nuestro paciente pueda realizar las actividades con el brazo izquierdo. Recuerden que la monitorización de lo que es la presión arterial aproximadamente se realiza cada 15 minutos, que nos refleja siempre en el monitor. Y en caso de que la presión arterial se encontrara alterada, este monitor nos permite una alarma que nos permite a nosotros proceder y actuar efectivamente y oportunamente para poder solventar este problema. Una vez que hemos reflejado el valor de la tensión arterial de nuestro paciente, observamos que tiene una tensión arterial de 110 de 60 milímetros de mercurio. A continuación procedemos a tomar lo que es la temperatura. Para ello podemos realizar a través del monitor, a través de los electrodos, o también lo podemos realizar a través de un termómetro digital. Cuando hacemos la toma a través del termómetro digital, lo podemos hacer en la zona axilar de nuestro paciente, siempre verificando que esta zona se encuentre limpia y seca. En tal caso de que se encuentre húmeda, procedemos a realizar la limpieza con solución salina y seguidamente con una gasa procedemos a secar esta zona. Recuerden que como utilizamos un termómetro digital, nos marca un margen de error de aproximadamente 0.5. Por lo tanto, debemos al valor que ese no regrese sumarle 0.5 para tener un valor de la temperatura que se acerque o se aproxime a la temperatura real de nuestro paciente. Este signo vital aproximadamente a través del termómetro se nos va a reflejar en aproximadamente 1 minuto. Para ello, debemos observar y esperar que el termómetro nos emita la alarma que ha terminado de cuantificar lo que es la temperatura. En este caso, nuestro paciente refleja una temperatura de 36.3. A este valor debemos sumarle lo que es 0.5. Nuestro paciente tendría una temperatura de 36.8 y seguidamente se debe desinfectar lo que es la parte del bulbo de nuestro termómetro para que pueda ser utilizado en los pacientes. Una vez que ya hemos cuantificado lo que son la presión arterial, saturación de oxígeno, temperatura de nuestro paciente, también tenemos que cuantificar lo que es la frecuencia respiratoria. En este caso, en nuestro paciente vamos a observar las veces que el tórax se eleva por aproximadamente 1 minuto. Este signo es un signo subjetivo, por lo tanto no debemos mencionar a nuestro paciente que estamos realizando la toma de ello. Para ello utilizamos un reloj con segundero, ya sea de pared o ya sea de muñeca. Si utilizamos uno de muñeca, hay que recordar que únicamente debe ser utilizado durante la instalación hospitalaria o durante el turno, ya que este puede contaminarse y debe ser desinfectado y dejado en la unidad de salud. Nuestro paciente presenta una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. Una vez que ya hemos terminado de cuantificar los signos vitales en nuestro paciente, debemos detallar, graficar en la historia clínica de nuestro paciente y notificar si que existiera algún signo alterado al médico tratante. Cuando ya hemos cuantificado los signos vitales del paciente, procedemos a realizar el siguiente cuidado, que es la oxigenoterapia. Para ello debemos inicialmente colocar a nuestro paciente, informar a nuestro paciente, pese a que es menor de edad, siempre debemos informar a nuestro paciente, pedir la colaboración
Y asimismo debemos pedir el consentimiento informado de la madre o del cuidador que estuviera. Vamos a colocar a nuestro paciente en una posición Fowler para ayudar con la administración de oxígeno. Nuestro paciente presenta una saturación de oxígeno de 82%. Vamos a realizar la administración de oxígeno a través de una mascarilla nasal. En este caso contamos con una mascarilla nasal que es para un paciente pediátrico. Este material no va a producir alergia en nuestro paciente, está diseñado para evitar esto. Y asimismo debemos conectar el extremo distal de este dispositivo a través de lo que es el tanque de oxígeno o si fuera a través de la red que se encuentra en la pared. Debemos verificar que que el humidificador de oxígeno se encuentre con el agua destilada, aproximadamente 1/3 de lo que es este dispositivo, que se encuentre la presión de oxígeno adecuada y que el tanque de oxígeno contenga la suficiente cantidad para poder administrar a nuestro paciente. Una vez que ya hemos conectado el extremo distal, procedemos a colocar a nuestro paciente. Cubrimos lo que es el tabique nasal. Sí. Y aseguramos en la parte de atrás de nuestro paciente, siempre vigilando el pabellón auricular de que no se pueda causar alguna laceración. En nuestro paciente nos corresponde administrar 5 litros de oxígeno. Procedemos a regular el flujo de 5 litros de oxígeno y comprobamos lo que es la saturación de oxígeno nuevamente en nuestro paciente para verificar que este procedimiento ha sido efectivo y que nuestro paciente se encuentra con los niveles de saturación de oxígeno adecuados. En este caso observamos que nuestro paciente se encuentra ya saturando 91%, que se encuentra dentro de los parámetros normales. Seguidamente debemos también canalizar una vena para poder administrar medicamentos y para manejar a nuestro paciente con la hidratación. Para ello vamos a utilizar siempre nuestra barrera de protección, que son los guantes de manejo. Asimismo vamos a utilizar solución salina, que está prescrito para nuestra paciente, el equipo de venoclisis que nos va a permitir poder administrar, una llave de 3 vías que nos va a permitir administrar simultáneamente 2 o 3 medicamentos a la vez, sin la necesidad de tener que canalizar una nueva vía. El torniquete y el catéter adecuado para nuestro paciente. En este caso podemos utilizar un catéter número 22 o número 24, dependiendo del calibre o del grosor de las venas de nuestro paciente. Una vez que ya tenemos todo el material listo, procedemos a conectar el equipo de venoclisis directamente a la solución salina de nuestro paciente. Recuerden que siempre debemos verificar que la fecha de caducidad se encuentre aún vigente. Conectamos y siempre verificando que la válvula superior o la llave superior del equipo de venoclisis se encuentre cerrada para evitar algún derrame de la solución que vayamos a utilizar. Procedemos a retirar la protección de la solución salina y conectamos teniendo cuidado de no realizar una perforación en la solución salina. Llenamos 1/3 de lo que es la cámara de goteo y procedemos a purgar nuestro equipo. Evitando que se formen burbujas en el trayecto del equipo de venoclisis. Y dejamos listo para poder conectar directamente a la llave de 3 vías. A continuación también debemos, como es un paciente pediátrico que va a estar manipulando constantemente o utilizando sus manos constantemente, debemos realizar la inmovilización de la mano donde se vaya a realizar lo que es la canalización. Para ello, previamente debemos
formar una férula que nos va a permitir inmovilizar esta zona. La férula siempre tiene que estar cubierta, ya sea con gasas o con algodón, y a través de ello una venda gasa para evitar de igual forma que se forme en nuestro paciente alguna úlcera. Procedemos a colocarnos nuestros materiales, los guantes de manejo. Verificamos que el catéter sea adecuado y dejamos todo listo para poder canalizar. Con el torniquete vamos a hacer presión para que se pueda dilatar la vena en nuestro paciente. En nuestro paciente vamos a utilizar el dorso de la mano para canalizar y poder administrar la fluidoterapia correspondiente. Una vez que ya tenemos la vena localizada y visible donde se va a realizar la punción, realizamos la asepsia, ya sea en técnica de barrido o centrífuga, y descartamos este algodón. A continuación procedemos también a introducir lo que es el catéter, siempre con el bisel hacia arriba. Realizamos la punción y una vez que tenemos y observamos el llenado de lo que es sangre en la cámara de nuestro catéter, retiramos lo que es la guía metálica y procedemos a introducir lo que es el catéter. Una vez que ya tenemos fijado de esta forma, procedemos a colocar la llave de 3 vías. Colocamos y procedemos a fijar. Siempre recuerden que debemos rotular con el número de catéter, la fecha y el responsable de la canalización de la vía. Una vez que ya hemos realizado este procedimiento, debemos conectar y verificar que la vía se encuentre permeable a través del equipo de venoclisis. Utilizamos un acceso de lo que es la llave de 3 vías. Y verificamos que el goteo se encuentre normal y regulado. Cuando ya hemos verificado esto, procedemos a inmovilizar la mano de nuestro paciente. Para ello utilizamos lo que es una férula que hemos elaborado previamente y con una venda gasa procedemos a sujetar. En este caso, el vendaje que vamos a realizar no lo hacemos con el fin de realizar presión, sino de sujetar y de proteger lo que es el acceso venoso que ya tenemos. Recuerden que un acceso venoso se debe siempre cambiar a cada 72 horas para evitar que se produzca una infección o en tal caso cuando observemos que se encuentre edema o la vía se encuentre infiltrada, se procede a realizar una nueva canalización. Tratamos de fijar sin hacer demasiada presión para no causar de igual forma incomodidad en nuestro paciente. Este procedimiento se lo realiza en personas que son pediátricas o también en adultos mayores que se encuentre o que demanden de la presencia de un cuidador constantemente. Procedemos a fijar, verificando siempre que el goteo de nuestro paciente se encuentre adecuado y de no tratar de infiltrar la vía en nuestro paciente. Cuando ya tenemos fijada o sujetada a través del vendaje en nuestro paciente, para sujetar este vendaje no se debe utilizar lo que es una pinza que contiene agujas, ya que se puede provocar también heridas en nuestro paciente. Lo hacemos a través de esparadrapo. Una vez que ya hemos realizado estos procedimientos, debemos detallarlos en la historia clínica
descartar de igual forma todos los desechos cortopunzantes o biológicos que se ha obtenido a través de la atención brindada a nuestro paciente, para posterior a ello continuar con los cuidados correspondientes que los realizará mi compañero a continuación. Perfecto. Continuando con las indicaciones médicas, vamos a proceder a realizar lo que es la administración de medicamentos. La administración de medicamentos es uno de los procedimientos frecuentes que realiza el profesional de enfermería. Es por ello que su correcta aplicación va a repercutir directamente sobre la salud del paciente. Es por ello que debemos conocer el nombre de los medicamentos, la acción terapéutica, los efectos secundarios, así como sus vías de administración. Como estamos hablando de un paciente con shock anafiláctico, en este caso vamos a aplicar lo que es la epinefrina, que es un medicamento utilizado pues solamente en estos casos. La epinefrina es un medicamento que pertenece a la familia agonistas alfa-beta adrenérgicos, los cuales van a producir lo que es una vasoconstricción, van a incrementar lo que es la contractibilidad cardíaca y también van a producir lo que es una broncodilatación. Para administrar la epinefrina, necesito yo lo que es el medicamento. Voy a ocupar también lo que es una jeringa de 10 mililitros. Y también voy a ocupar lo que es una jeringa de 1 mililitro. Y también necesito lo que es solución salina. Como estoy hablando de un paciente pediátrico, debo de ajustar lo que son las dosis. Entonces, en este caso, voy a cargar la ampolla de epinefrina en la jeringa de 10 mililitros. Una vez que ya tengo precargado todo el medicamento en la jeringa de 10 mililitros, procedo a cargar 9 mililitros de solución salina. En total, tengo en esta lo que sería la jeringa madre, 1 miligramo en 10 cc. A esta jeringa voy a conectarla en lo que es en la llave de 3 vías. Y en el extremo lateral de la llave de 3 vías voy a proceder a conectar lo que es la jeringa de 1 mililitro. En este caso, la prescripción médica fue de 0.12 miligramos por vía intramuscular. Entonces, 0.12 miligramos aplicando lo que es la regla de 3 equivaldría a 0.12 mililitros. Es por eso que estoy ocupando lo que es la jeringa de 1 ml. Una vez que ya tengo lo que es la dosis precargada, voy a administrarlo por vía intramuscular. En este caso, voy a utilizar o voy a aplicarlo en el vasto externo lateral del muslo. Explico al paciente el procedimiento que voy a ejecutar, procedo a descubrir lo que es la zona. Para localizar el vasto externo lateral del muslo, divido el muslo en 3 secciones iguales y voy a trabajar con el cuadrante central externo. Siempre debo evitar el cuadrante medio o interno para evitar lesionar lo que es la arteria femoral. Una vez ya ubicado el cuadrante externo, realizo lo que es una asepsia. Introduzco la jeringa a un ángulo de 90 grados. Aspiro y procedo a administrar el medicamento. Una vez que administro el medicamento, hago presión durante aproximadamente unos 10 segundos hasta que haga hemostasia. En caso de presentarse shock anafilácticos mucho más severos, se debe utilizar lo que es epinefrina por bomba de infusión. Este procedimiento yo debo registrarlo en la hoja de Cardex de enfermería. Sí. Continuando con otras intervenciones en un paciente con shock anafiláctico, voy a realizar lo que es la nebulización. La nebulización consiste en transformar el medicamento líquido en aerosoles con la finalidad de que el paciente pueda inhalar posiblemente dichos medicamentos. Entre los más usuales vamos a utilizar lo que es el salbutamol. Para realizar estas nebulizaciones, yo voy a ocupar lo que es el nebulizador, que es esta máquina que tengo aquí, la cual debe estar conectada a una fuente de energía o una fuente de poder. También voy a ocupar lo que es un micronebulizador. En este caso necesito un micronebulizador pediátrico.
Voy a ocupar también lo que es una jeringa de 3 ml y voy a ocupar también lo que es solución salina y posiblemente el medicamento respectivo. Para iniciar con el procedimiento, primeramente se lo debe colocar al paciente en una posición cómoda. En este caso, el paciente se debe encontrar en una posición Fowler. Antes de ello, debo explicar posiblemente el procedimiento que voy a realizar al paciente. En este caso, como estamos hablando de un paciente pediátrico, debo explicarle lo que es el procedimiento a la madre y posiblemente solicitar su colaboración. En el micronebulizador voy a conectar lo que es la mascarilla al micronebulizador y esta sección distal voy a colocarla directamente en el dispositivo. Luego voy a proceder a cargar el medicamento. Entonces, en este caso, abro esta sección de aquí del micronebulizador, que es donde va a ir precisamente el medicamento líquido. En este caso, se prescribió 8 gotas de salbutamol más 2 mililitros de solución salina. Todo este medicamento yo lo voy a colocar en esta cámara de aquí. Una vez que ya he colocado el medicamento, voy a proceder a cerrar el mismo. Y antes de colocarlo a nivel de mi paciente, debo encender y observar de que el líquido que se encuentra dentro de la cámara se transforme en aerosol. Una vez que he observado que esto se lleva a cabo y que posiblemente la máquina se encuentra funcionando, voy a proceder a conectar el micronebulizador a mi paciente. Esta mascarilla debe cerrar herméticamente tanto lo que es cavidad nasal como cavidad bucal del paciente. Es importante explicarle al paciente que durante el procedimiento no se debe retirar la mascarilla y que las inhalaciones deben ser profundas. En este caso, como estamos hablando de pacientes pediátricos, se le debe solicitar a la madre posiblemente que nos colabore y observando que el paciente posiblemente no se retire dicha mascarilla. Este procedimiento aproximadamente tiene una duración entre 8 a 12 minutos. Una vez que se haya culminado dicho procedimiento, debemos retirar lo que es el micronebulizador, realizar la asepsia y desinfección pertinente y debemos dejarlo reposar en la mesa, pues solamente para su posterior secado y posterior reutilización. Otro medicamento que se prescribió es la hidrocortisona. La hidrocortisona pertenece a los medicamentos corticoides, ya que igualmente es frecuentemente utilizado en este tipo de pacientes. La hidrocortisona viene para reconstitución, el cual lo voy a reconstituir bien sea con solución salina o con agua estéril. Una vez que ya he reconstituido este medicamento, voy a proceder a administrar por vía intravenosa. Este medicamento lo puedo administrar por vía intravenosa directa o puedo administrarlo mediante lo que es el microgotero. Si es que yo voy a administrar este medicamento por vía intravenosa, hay que tener en cuenta que el periodo o el tiempo de duración se lo debe administrar en aproximadamente unos 2 o 5 minutos. Una vez que ya hemos administrado todos estos medicamentos, como ya lo había mencionado anteriormente, se debe registrar en lo que es la hoja de Cardex y estar pues solamente atentos a los efectos secundarios que se puedan producir en el mismo. Una vez indicadas los cuidados de enfermería en pacientes con shock anafiláctico, hay que tener en cuenta que aparte de realizar todas estas intervenciones, no debemos dejar de lado lo que es el aspecto psicosocial, lo que es el aspecto emocional de nuestro paciente, brindar lo que es un cuidado integral al mismo. Una vez mencionados todos los cuidados de enfermería, ya regresamos con nuestros compañeros en el set. Bueno, mientras se preparan nuestros compañeros, como ya lo había mencionado anteriormente, dentro de los cuidados
En pacientes con shock anafiláctico, principalmente valorar lo que es el estado hemodinámico del mismo, lo que es la administración de medicamentos como es epinefrina, como es hidrocortisona y también lo que son las nebulizaciones. ¿Ya? Y también, pues, solamente proporcionar una buena hidratación parenteral del mismo y todos estos procedimientos, pues, solamente registrarlos en la hoja de evolución y los medicamentos administrados, registrarlos, pues, solamente en la hoja de CAREX. Una vez mencionados estos, continuamos con nuestros compañeros en el set. Gracias al licenciado Kevin por tan prestigiosa información acerca de lo que es la intervención de enfermería en pacientes pediátricos con shock anafiláctico. Seguimos en contacto con el doctor Henry. Doctor Henry, ¿me escucha? Estamos atentos. Por supuesto que sí, me pregunta. Doctor, vamos a responder rápidamente algunas preguntas que nos han realizado todos quienes nos encuentran observándonos. Y una de ellas nos pregunta Mari Castillo. ¿Cuáles serían las consecuencias o las complicaciones que podría tener un shock anafiláctico? Ya, claro, bueno, las complicaciones de un shock anafiláctico, bueno, sería que el paciente vaya a parar en la UCI, ¿no? Eh, Hay que destacar que el shock anafiláctico en estos casos es una disminución importante de la tensión arterial. Entonces hay que vigilar constantemente eso y principalmente identificando a tiempo y dando a tiempo el tratamiento correspondiente, se puede hacer un retroceso en el avance de los síntomas y que no amerite que el paciente pueda llegar a UCI. Perfecto. Doctor, también otra pregunta que nos hicieron es la siguiente. En el paciente con shock anafiláctico, ¿cómo nosotros podemos identificar a breve rasgo en casa? Así nos hicieron la pregunta. ¿Cuáles serían los síntomas a rasgos breves, rápidos que podemos nosotros identificar? Porque hay personas que si bien nos están visualizando, observando, no saben, desconocen y cuál sería una sintomatología. Así que nosotros digamos, esto puntual. Ya. Generalmente, como les mencioné anteriormente, sigue un patrón. Básicamente, la reacción inicia con una reacción anafiláctica antes de llegar al shock. La reacción anafiláctica inicialmente inicia a nivel de mucosas. Generalmente suele haber edema tanto en lo que son labios, o sea, hinchazón a nivel de lo que son labios, a nivel de lo que son, de lo que es de los ojos, a nivel palpebral suelen ser uno de los síntomas primarios. Posteriormente ya evoluciona que el paciente tiene una dificultad para respirar. Y luego de esto ya empieza ya el síncope, que bueno, es el desmayo básicamente del paciente. Entonces, principalmente hay que identificar estas cosas, porque bueno, si bien hay que tener en cuenta que los niños, por su actividad, eh, suelen presentar mucho este tipo de eventos. También hay que destacar que los lactantes, niños menores de 2 años, en ellos, en cambio, no podemos preguntarles y únicamente nos basamos en los síntomas que puede presentar en su momento para identificar que el paciente esté desarrollando una anafilaxia y que no vaya a llegar a un shock. Perfecto. Doctor, a manera de conclusión y resumen, y por supuesto contestando a la última pregunta que nos hizo una estudiante, es de cuál es la intervención de enfermería en el paciente pediátrico con shock anafiláctico. Claro, bueno, destacando la labor de enfermería, muy importante. De hecho, generalmente, bueno, principalmente enfermería es los primeros que se encuentran en contacto con el paciente. Ellos son los que dan la medicación, los que básicamente la hacen el control de los signos vitales. Entonces, ellos básicamente son los que nos informan cómo está el monitoreo del paciente. Entonces, el papel de enfermería en un shock anafiláctico es muy importante. Son los que dan el medicamento, los que dan los medicamentos propicios y que son necesarios para revertir este shock. Entonces, el papel de enfermería es muy importante.
Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros aquí en el Instituto Superior Universitario Bolivariano. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Recuerda que estamos ubicados acá en la ciudad de Loja, al sur del país, en la calle José Antonio Eguiguren y Bolívar. Saludamos a todos quienes se han conectado y nos han estado observando semana tras semana. Quiero enviar los últimos saludos en rasgos muy rápidos a Mari Castillo, Deilis Ariana Salazar, a María del Cisne González, a Isis Nicole, Mari Castillo, Luis Quesada, Yuli Chimbo. A todos muchos saludos y los esperamos en un próximo programa. Les saludó la doctora Zaida Zapata Aguirre, especialista en medicina familiar. Gracias.